que es el alma el que marca cuándo, cómo y dónde vamos a dejar el cuerpo, sin ningún tipo de dudas. Pues se dice que entre un 3 y un 4% de la humanidad ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Wow. Aquí venimos con esta amnesia, se le llama el juego del velo, donde cuando aterrizamos no nos acordamos de nada. Sergio Marina, doctor en filosofía, terapeuta transpersonal y experto en estados expandidos de conciencia, con 20 años de experiencia. La muerte no existe, la muerte simplemente es una continuación de la vida. Solo llega el momento de la muerte cuando se rompe el cordón de plata. Dentro de las pérdidas, perder un hijo es la experiencia más terrible que uno se puede llegar a imaginar. Con un cuchillo y entraba en trance, abría las tripas de las personas, sacaba los tumores, jamás nadie murió. Hemos dejado el cuerpo físico en el plano físico, entramos en el plano astral según el nivel de conciencia y cuando se considera adecuado planificamos ya la siguiente encarnación. Si yo he elegido todo, ¿dónde queda el libre albedrío en mi vida? Ahí no hay libre albedrío. Todo eso se va a experimentar. La organización es un tema muy importante. Con más organización puedes hacer más y mejores cosas. Por eso he creado una masterclass gratuita, de solo 12 minutos. Puedes acceder clicando aquí abajo o en el código QR de arriba. En esa masterclass te enseñaré 3 trucos para que puedas organizarte mucho mejor. Espero que te guste y seguimos con el podcast. Sergio, bienvenido al podcast Focus On. Bueno, muy contento de estar aquí con vosotros, con esta pareja de emprendedores y con esa energía tan positiva. Feliz, gracias a vosotros. Un placer tenerte aquí, bienvenido a nuestro podcast. Hoy hablaremos de temas muy interesantes. Antes de nada queremos darte un detalle. Al haber venido hasta aquí todo, Qué bueno. una agendita que he creado yo. Sí. Es una agenda que hice yo para mí y para mis alumnos. Qué bueno. Y bueno, pues hubo mucha gente que la empezó a pedir y entonces la vendemos por online. Y hemos dicho, vamos a darle una a Sergio, que seguro que tiene muchas cosas en su cabeza y le viene bien organizarse y demás. Si alguien quisiera, la tiene el link abajo. Qué bien. Pues la recojo con mucha gratitud. Gracias de corazón. Nada, gracias a ti. Para entrar en el tema, me gustaría empezar con una pregunta y es preguntarte bien qué haces, ¿no? En tu día a día, que no es fácil, porque ya hemos hablado fuera de cámaras y creo que mucha gente podrá entender mejor y a partir de ahí abrimos el tema, ¿no? Tipo, ¿qué haces y por qué haces esto? ¿Qué es lo que te apasiona de este tema? Sí. Si os parece, vamos a empezar por la parte final, ¿no? La parte de lo que me apasiona. Yo ya desde hace, diría, 2 décadas, tengo especial interés en comprender el sufrimiento humano. Es decir, es verdad que desde pequeñito siempre digo que, bueno, decían que tenía una cierta sensibilidad a la hora de captar la parte emocional de las personas, su estado anímico. Y por supuesto, pues yo me he percibido también como una persona muy sensible. Entonces, pues la vida también me ha llevado a transitar espacios de dolor y en muchos casos también de sufrimiento. No estoy exento, es decir, que soy una persona de cuerpo y carne como vosotros, que también tiene episodios en su día a día, pues a veces contractivos, muy dolorosos. Ahora mismo estoy también transitando por una hija, un espacio desde hace 6 años, muy intenso. Entonces, bueno, lo que trato de, o voy a intentar de compartir con vosotros, también tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Con todo mi viaje, que es lo que a mí me permite luego poder ayudar o de alguna manera acompañar o darle la mano a las personas en ese espacio de dolor y sufrimiento. Entonces, para mí, uno de mis propósitos vitales, y tengo claro que es uno de mi cometido principal como alma, es el poder ayudar a aliviar carga de sufrimiento en las personas. Entonces, en ese viaje del dolor y el sufrimiento, una cosa es el dolor, que no lo vamos a poder evitar en nuestras vidas, porque todos vamos a experimentar dolor físico o psíquico, sea por una enfermedad, por una pérdida de un ser querido, sea también porque perdemos el trabajo o porque, bueno, la vida en todas sus expresiones nos puede también dar un pequeño golpe, ¿no? Pero el sufrimiento es aquella resistencia que nosotros tenemos ante ese dolor que estamos viviendo, es decir, que no aceptamos eso que nos toca vivir de alguna manera. Entonces, para mí, siento que mi cometido desde hace ya pues, muchos años es poder ayudar a esas personas a que puedan recuperar en la medida que se pueda pues, cierta normalidad en sus vidas, ¿no? Tanto a nivel físico, mental y emocional y sobre todo, para mí, fundamental, la dimensión espiritual. Entonces, en ese abordaje de integrar la parte personal y la espiritual, pues ahí se centra mi labor actual, ya desde hace bastantes años, en la parte terapéutica, en la parte también de investigación y en la parte docente, que bueno, pues me apasiona el poder
ayudar también a futuros profesionales o incluso a personas que quieren también transformar su vida. Ese es mi día a día. También soy padre evidentemente y intento llevar a cabo una vida pues personal, lo más ordenada, lo más coherente y lo más honesta que puedo conmigo mismo y con los que tengo cerca. Y bueno, pues sí, es verdad, es una vida un poquito intensa, la trato de llevar de la mejor manera posible, pero con el corazón ancho de saber que estoy en el lugar, en el camino y que la medida que puedo siempre tengo esa mirada de poder al menos intentar sumar algo en la vida de los demás. Y esa es un poquito la presentación. No sé si os sirve o... Sí, me encanta. Mucho, y me ha llamado la atención una palabra que has remarcado mucho, que ha sido la palabra alma. ¿Qué importancia tiene para ti hablar de el alma, de saber para qué he venido aquí, la planificación prenatal, que también he leído mucho que comentas? ¿Cuánto esto es importante? Porque creo que ahí fuera no se habla mucho, ¿no? No es una palabra que se usa en el día a día tanto quizás como se debería. Sí, es un término que para mí, más allá del término, que a veces podemos hablar del alma, hay gente que se siente más cómodo hablando de conciencia, otros hablan de supraconciencia. Bueno, al final el concepto es lo de menos. Tenemos que saber que hay una dimensión atemporal, una dimensión permanente, hay una dimensión verdadera y esencial que es lo que da vida a este cuerpo y a esta personalidad que todos tenemos, ¿no? Que se ve en un cuerpo físico, en un ámbito mental, en un ámbito pues, emocional. Es decir, sabemos que tenemos cuerpo, sabemos que hay emociones y sabemos que tenemos pensamientos. Pero eso que anima y que da forma y que da sentido a eso que se pueda expresar es esa parte que podemos comprender como transpersonal que va más allá de la persona. Evidentemente es un proceso, es decir, esto yo siempre digo que es difícil a veces entenderlo desde el intelecto, desde la razón. Yo soy una persona también muy radical, he sido muy metódico, también pues evidentemente soy hombre de ciencia, es decir, no me compro el relato si no lo experimento. Entonces mi viaje ha sido experimentar mucho, mucho es mucho, a todos los niveles, ¿no? Es decir, para poder llegar a esos registros donde no solo podemos ver lo que somos capaces de sentir y pensar, sino verlo a través de los ojos del alma. Porque eso es lo que da sentido a la existencia. Es decir, el alma, esa dimensión atemporal, es lo que nos permite saber si estamos alineados con nuestra vida, saber para qué hemos venido. ¿Qué sentido tiene esto? Estoy llamado vida, ¿qué sentido tiene? Si no hay un propósito vital, ¿cuáles son nuestros dones? Normalmente siempre hay un don. El don viene del latín, que es donum, es lo que se nos ha dado. Pues eso se nos dio para poderlo expresar, comprender cuáles son nuestros talentos que se pueden desarrollar. Es decir, todo eso lo podemos experimentar desde el alma y podemos ver qué es aquello que nosotros planificamos, aquello que nosotros concretamos en el plano superior, en el espacio entre vidas, para experimentarlo en la materia, para experimentarlo en nuestra cotidianidad. Y eso, curiosamente, pues se puede experimentar, se puede comprender, y cuando una persona tiene muy claro esa misión de vida, el propósito vital y el para qué ha venido a su vida, le da un sentido mucho más profundo a su existencia, ¿no? Además, por supuesto, de comprender desde el interior, desde el alma, que la muerte no existe, que la muerte simplemente es el tránsito de un espacio hacia otro y que esa dimensión inefable, atemporal del alma, continúa tras la muerte física. Y eso también podemos hablarlo, no solo experimentarlo, como ya sabemos en el campo de, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte. En el campo de la ciencia hablamos también de reencarnación, con documentación muy, muy clara, y en experiencias en estados profundos, donde la persona puede percibir claramente lo que es una muerte de una existencia anterior, de una vida pasada, por ejemplo, acceder al mundo espiritual y percibir pues partes de sus aprendizajes, comprender el por qué en su vida actual está repitiendo una serie de patrones, una serie de actitudes, una serie de miedos, fobias que tienen origen muchas veces en existencias anteriores. Entonces, bueno, aquí hay muchísimo material, sí, Es un y lo es un temón.
Pero lo más importante, y quiero que sepáis y transmitir, que esto es experimentable. Es decir, podemos entrar en la especulación de si me lo creo. Yo pongo en duda absolutamente todo. Todo lo pongo en duda. Y hasta que no lo experimento y evidentemente lo puedo validar en mis propias carnes y puedo atestiguarlo luego pues con personas y luego pues trabajando a nivel de campo, pues no me compro, como decía, el relato. Es decir, yo lo cuestiono todo, claro. No penséis que soy una persona que, en fin, que puede especular sobre, no. O sea, en los estados expandidos de conciencia, que es mi especialidad, que es lo que yo estoy trabajando en estos años, quiere decir que expandiendo la conciencia, que es una facultad natural del ser humano, podemos percibir otras realidades. Una realidad que no únicamente se centra en los sentidos corporementales, en la vista principalmente, en el tacto, en el oído, que están muy limitados, por cierto, y nos permiten solo descodificar una pequeña parte de la realidad que entendemos como la realidad física en la cotidianidad. Cuando expandimos la conciencia, expandir conciencia significa ser consciente de lo que sucede en un momento. Ahora mismo, si estuviéramos expandidos, tendríamos la capacidad de darnos cuenta de que estamos aquí charlando los tres y nuestros oyentes ahora pues escuchándonos y demás, pero siendo además conscientes que estamos en otro lugar, en otro tiempo. Y es ahí, en ese registro, en esos otros lugares y en otros tiempos, donde podemos profundizar, donde podemos ver qué sucede. Eso es expandir la conciencia. Es algo natural en el ser humano. Los antiguos se dieron cuenta que había muchas formas de expandir la conciencia. Hay vías endógenas, que son vías que están en el propio cuerpo, y realmente podemos entrar a través de una emoción, podemos entrar a través de una hiperventilación, que es una de mis prácticas también habituales. Podemos estar en estados meditativos profundos. Hay personas que tienen capacidades grandes en esa vía. Podemos entrar a través, como hacían los antiguos, a través de cantos, oraciones, ayunos prolongados. En fin, siempre ha habido mecanismos internos propios para expandir esa conciencia. Luego han habido otros métodos exógenos, que son pues, las plantas sagradas, los enteógenos, sustancias que la naturaleza nos ha regalado para poder permitir ese acceso a una realidad distinta, más real de la que percibimos aquí como real, y que nos permiten comprender a nivel profundo el juego en el que estamos metidos. Porque es un juego espiritual en toda regla, ¿no? Aquí se nos olvida, evidentemente, porque es parte del contrato que tenemos en el campo espiritual, en el espacio entre vidas, donde cuando ya hemos planificado, hemos elegido dónde será el lugar donde vamos a encarnar, hemos elegido a nuestras almas afines. ¿Qué son los afines? ¿Es la familia, serio? Correcto. No tiene por qué. En el ámbito espiritual, en el espacio entre vidas, lo que vemos es que existen grupos de almas primarias, que son almas que suelen rondar entre 15 y 25 almas que vamos de la mano. Es decir, por nivel evolutivo, por nivel de conciencia, encarnamos en oleadas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que un hermano, algún familiar, pueda estar dentro de ese grupo de primario de almas. Por evolución, por nivel de conciencia. No tiene por qué siempre darse así, pero suele ser frecuente. Personas donde ya vemos que tenemos una actividad importante, hermanos, por ejemplo, vosotros que podéis tener y se os ve, ¿no? Que hay una afinidad profunda, pues tiene toda la pinta que estéis dentro de ese grupo primario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que os vais cambiando los roles en cada encarnación según las experiencias que necesitéis cada uno. En esta encarnación, pues habréis elegido ser hermanos porque las experiencias que necesitéis os va a venir mejor tener ese lazo, pero a veces puede ser que papá sea en esta vida, mi hijo o mi pareja en otra existencia. A veces entran amigos muy íntimos, a veces entran aquellos enemigos que nos hacen la vida imposible, que nos traicionan. No pensemos solo en grupos de almas primarios, en las personas que tenemos mucha química, porque ahí observamos que aquellos que daño nos hacen en esta vida pactaron con nosotros con mucho amor el hecho de poder prestarse a darnos una experiencia, entre comillas, negativa, para que pudiéramos aprender y evolucionar.
Eso sería el grupo más potente de almas primarias. Y luego hay grupos de almas secundarias, que son almas que no tienen tanta habilidad, que suelen aparecer en algunas encarnaciones, no de forma tan prolongada. Entonces observamos esos pactos que se dan, que son reales, y que de alguna manera pues planificamos para que luego tenga sentido nuestro juego. Por eso aquí venimos con esta amnesia, se le llama el juego del velo, donde cuando aterrizamos no nos acordamos de nada. Se da así, primero como un mecanismo de seguridad, porque si fuéramos mínimamente conscientes ya nada más de encarnar de todo lo que planificamos, podríamos entrar en un colapso absoluto, ¿no? Por eso se nos limita el poder recordar vidas pasadas hasta un cierto punto. Normal, los niños hasta el primer septenio tienen facultades para recordar vidas. De hecho, los estudios de campo que se hacen, serios y rigurosos científicos, se hacen con niños siempre, porque tienen esa capacidad de recordar vidas pasadas. Wow, doctor Ian Stevenson, ¿no?, que pasó más de 40 años investigando más de 4.000 casos de niños que recordaban en todo el mundo, que recordaban sus vidas pasadas, donde habían filias, donde no se entendía como niños que puedan vivir en la India, por ejemplo, se vistan como niños que viven en Italia, que comen comida europea. Entonces eso llamaba tanto la atención que se investigaba cómo puede ser que un niño en la India tenga esas preferencias cuando viene de un contexto cultural y social muy marcado. Entonces eso fue fuente de estudio y ahí se demostró pues, que evidentemente ese niño tenía recuerdos, marcas en el cuerpo, señales y deformidades a veces que los niños traían, pues estudiaban esas deformidades, estudiaban esas señales que aparecían a veces como formas en el cuerpo y podían determinar que hubo allí pues incluso disparos en vidas anteriores, que fueron muertos ahogados. Todo eso se documentó y se validó y evidentemente mostró una correlación perfecta, ¿no? Es un campo que sigue trabajándose ahora mismo con el doctor Jim Tucker. Es decir, es un campo que la ciencia cada vez más está trabajando en el ámbito de la reencarnación. Y evidentemente, pues trabajos de hipnosis profunda, trabajos serios de vidas pasadas, todo esto, pues cada vez va a más y contentos y felices de que se pueda abrir cada vez más la ciencia hacia aquello que aparentemente puede ser un disparate, pero que guarda una relación muy potente en nuestra vida, más de lo que nos pensamos. Patrones de conducta, preferencias que a veces uno no sabe por qué, miedos irracionales, fobias que uno no sabe por qué, tendencias a elegir no sé qué tipo de, no sé, pues de hombre o mujer. Cuando uno repite y tiene patrones muy marcados, muy repetitivos, suelen haber aspectos que hay que mirar. Y os podría hablar de tantas y tantas, del ámbito energético, almas desencarnadas, trabajos psíquicos. Yo tengo una pregunta respecto a esto. Representa que, como yo antes de ser en esta vida, era un alma que eligió lo que yo voy a vivir aquí. La duda que me sale en todo esto es, si yo he elegido todo, ¿dónde queda el libre albedrío en mi vida? Muy buena pregunta. Esta es la gran pregunta del ámbito espiritual, ¿no? Claro, necesitaríamos pues muchos eones de años para responderla, ¿no? Mira, lo que yo he podido percibir ante tu pregunta, que es la más potente de todas las que se puedan hacer, el famoso libre albedrío, estudiando todas las tradiciones espirituales, estudiando lo que los grandes seres humanos a lo largo de la historia han compartido, percibiendo y experimentando el mundo espiritual. Mi conclusión es, como Sergio, por supuesto, el libre albedrío espiritual no existe. El libre albedrío de nuestra personalidad sí que existe. ¿Eso qué quiere decir? Libre albedrío del alma, libre albedrío espiritual, es todo aquello que planificamos antes de bajar. Elección de papás, elección de una ciudad concreta, de un país, las experiencias que van a marcar inevitablemente, ineludiblemente parte de nuestra evolución, todo eso sí o sí se va a vivir. Ahí no hay libre albedrío. Todo eso se va a experimentar, porque forma parte de los contratos que nosotros hacemos ahí en el plano superior.
¿Dónde tenemos margen de actuación? Cuando ya encarnamos todo lo que tiene que ver sobre todo con nuestra personalidad, en nuestro ámbito biofísico, mental y emocional, en la forma en la que yo me vaya a relacionar con esos subpesos. Ahí sí que tengo libre albedrío y es ahí donde yo siempre trato de invitar a las personas a que pongan el foco. No es tanto en el qué de la experiencia que vas a vivir, porque esas experiencias las vas a vivir, sino en el cómo las vas a vivir. En ese cómo tenemos el libre albedrío. Y eso sí que tenemos nosotros el poder en cómo vas a vivir esa experiencia, desde, por ejemplo, la tristeza, la rabia, la ira, o la vas a vivir desde la proactividad y desde el contento o desde la positividad de que aquello que vas a experimentar, que es lo que corresponde, en tiempo y en forma, porque no puede ser de otra manera, depende de ti cómo lo vayas a vivir. Para mí ese es el mayor libre albedrío que tenemos. Dime si lo he entendido. Imagínate que yo me encarno en un cuerpo y decido que con esta edad voy a separarme de mi pareja, con hijos, y voy a tener esa experiencia que voy a tener que superar, efectivamente. Esto no lo puedo cambiar, pero en lo que está en mí es cómo yo reaccionaré a ese evento. Efectivamente, ahí está. El cómo vas a vivir esa experiencia que tú planificaste, ¿no? Donde apareció esa persona que pudo traicionarte, que te pudo engañar. Todo eso vemos en el plano espiritual que está más que marcado, más que definido. Pero donde yo tengo poder es a la hora de afrontar ese suceso. ¿Cómo vas a vivir ese qué? El qué no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder cambiar. Es decir, ya sucede y ya no se puede modificar. Pero sí que podemos manejarnos en esa forma en la que nos vamos a relacionar con ese suceso. Y ahí, para mí, tenemos mucho libre albedrío. Porque, claro, si yo estoy afrontando una realidad desde el contento, desde la proactividad, desde la apertura, esa forma de vivirlo va a cambiar también muchas de las realidades que yo luego voy a poder experimentar, porque evidentemente mi vibración, mi nivel de conciencia, todo eso va a ir en pro de mi evolución. Si yo me quedo atrapado en eso, en el lamento, en la pena, en el no aceptar, que es lo que sucede en la mayoría de las personas cuando vivimos experiencias varias, que nos rebelamos, que culpamos, que no aceptamos, que nos resignamos, todo eso de alguna manera nos engancha, nos queda atrapados en esa forma de percibir la vida. Y todo esto de reencarnarse en un cuerpo, pasar ciertas experiencias, ¿tiene alguna finalidad? El otro día, por ejemplo, vino una persona en el podcast y me comentaba que era mi última vida. ¿Esto puede ser verdad o no? Bueno, lo que sabemos es que el viaje del alma es un viaje profundo y largo. Percibir cuando una persona puede llegar a saber si es última vida me parece un tanto atrevido, al menos por mi parte, el poderlo decir de una forma seria y rigurosa. Sí que sabemos que las grandes almas que han llegado a la cúspide del desarrollo espiritual han sido almas muy potentes. Han sido almas muy potentes. Podemos poner, por ejemplo, Siddhartha Gautama Buda, que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, un ser que alcanza el paranirvana con 80 años, pasó 35, 40 pues predicando sus enseñanzas, y sí que puede llegar a un momento que pasó Cristo Jesús también en el Monte de los Olivos, donde recordaron todas sus vidas pasadas antes de alcanzar la liberación. Son seres de una, evidentemente, evolución muy grande. Es más, hay muchos de ellos que, a pesar de haber llegado a la cúspide de su desarrollo, deciden encarnar voluntariamente. De hecho, en el budismo se habla de la figura de los bodhisattvas, que son almas tan avanzadas que por compasión y generosidad a la humanidad eligen nuevamente encarnar hasta que no haya ni un humano que se pueda liberar del sufrimiento. Entonces, podemos llegar hasta un nivel muy alto, pero puedo asegurar que como humanos nos queda mucho. Aparte, tenemos que percibir que ahora mismo en el momento en el que se encuentra la raza humana, nosotros venimos de una evolución como humanidad. Ahora mismo estamos en la secuencia evolutiva de la raza humana. Empezamos por la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemur, la raza atlante, y ahora estamos en la raza aria, finalizando todo este ciclo.
Aquí va a haber un corte muy grande a nivel vibracional. No todas las almas van a continuar, no todas las almas van a poder avanzar. De hecho, el que quiera adentrarse en el estudio profundo de los niveles de conciencia y sobre lo que nos han dicho algunos que tienen una evolución muy grande de cómo está esta humanidad, el planeta Tierra es un nivel de evolución lento. De hecho, es un planeta, le llaman no sagrado, porque va de evolución muy lenta, a diferencia de otros sistemas solares donde se avanza muy rápido. Nosotros vamos muy lento y hay porcentaje de momento muy bajo de personas que estén en un nivel de conciencia, en fin, pero que podemos decir elevado, ¿no? Ken Wilber recientemente, uno de los padres de la psicología transpersonal, hablaba que tan solo hay un 10% de personas que viven en un nivel transpersonal, es decir, que no solo se ven un cuerpo, sino que ya también están operando a un nivel que va más allá del cuerpo, sino a un nivel espiritual. Pero es que hay un 90% que solo se miran el ombligo, que solo se creen que son un cuerpo físico, que solo es yo y después yo. Y otra parte, pues que sí, se creen que son yo y después yo y los míos. Mi familia, mis amigos, y se quedan en ese nivel, prepersonal y personal. Entonces, bueno, el nivel evolutivo no es un nivel, no es algo que sea rápido, sino que vamos llenando el nivel cada encarnación hasta donde podemos llegar. Desde ese nivel que dejamos nuestro nivel de conciencia en la encarnación, continuamos con el nivel de encarnación posterior. Eso lo vemos en las sesiones, por supuesto, cuando vemos que algo se ha quedado estancado y la persona tiene perturbaciones en algo y lo que sea. Cuando la persona puede transitar en esa experiencia de vida pasada, puede ver eso que realmente le sucedió y puede ver en el plano de luz cómo eso que no resolvió en esa vida se está repitiendo y replicando en la vida presente y la interrelación que tienen las vidas entre los fenómenos que no conseguimos aprender o de alguna manera solventar, se da cuenta cómo funciona este juego. Este juego de ir subiendo un peldañito y un peldañito. Por ejemplo, la persona que piensa, yo he venido a esta vida a disfrutar y ya, formaría parte de ese 90% de conciencia baja. Sí, el disfrute no es algo, yo no lo veo como algo negativo. El disfrute, de hecho, es algo que tiene que estar. El ser espiritual o percibirse como un ser espiritual no es incompatible con el disfrute. De hecho, se dice en la tradición antigua que si Dios tuviera un atributo, si tuviera uno, tiene todos, evidentemente, ¿no? Dios, o que cada uno le ponga la palabra que sienta, ¿no? A eso que no tiene nombre, lo inefable, sería la alegría. La alegría para mí y el disfrute son perfectamente compatibles. Lo que sí que entendemos de esa parte tan grande que todavía está anclada en la humanidad, en un, bueno, todavía no despertar, es pues en un viaje de únicamente percibir la vida como algo terrenal, como algo que pues es que llegamos, comemos, dormimos, vamos a trabajar y se acabó. Y cuando llega nuestro momento, pues nos vamos, fruto de una inconsciencia pues bañada en una irrealidad de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, ese es el mundo de donde solo soy yo, los míos, y se acabó. Y no hay más sentido que eso, ¿no? Entonces, claro, hay todavía muchísimas personas que están muy ancladas a ese dolor, porque eso genera mucho dolor y genera sufrimiento, porque no hay sentido de lo trascendente. No hay sentido de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de hacia dónde vamos, las grandes preguntas que se ha hecho el hombre a lo largo de toda la historia. Hablemos de esto. ¿Qué es la muerte? Bien. A mí es un tema que me da cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, me cuesta hablar y ahora que te tengo aquí presente, digo, voy a aprovechar. Sí, la muerte no es para tanto. La muerte no es para tanto. Cuando se experimenta, aunque sea en un estado expandido, te das cuenta que no es para tanto. De hecho, es un gran alivio. Es un gran alivio que tiene el alma para soltar este ropaje, esta cárcel que tenemos de huesos, carne, pensamientos y emociones. Es una liberación para el alma. La muerte no existe. La muerte simplemente es una continuación de la vida. La vida es un flujo de energía. La vida no cesa y la energía no se crea ni se destruye, únicamente se va transformando, como va haciendo el alma. El alma adquiere un cuerpo, quiere vivir unas experiencias, se marca unos retos,
se marca unas vivencias, cuando las ha cumplido o cuando percibe que es que no las va a cumplir porque no hay forma en que la persona se dé cuenta, cierra la etapa, deja el cuerpo y continúa. Entonces el viaje del alma es un proceso. La persona cuando está a punto de dejar el cuerpo, esto se puede también experimentar, también se ha relatado mucho de experiencias cercanas a la muerte. Nosotros en los trabajos de hipnosis expansiva también lo podemos verificar. La persona cuando está a punto de dejar el cuerpo, solo llega el momento de la muerte cuando se rompe el cordón de plata. El cordón de plata es un hilo energético que mantiene en vida a las personas, no es el latir del corazón. Es un flujo de la energía vital de la vida, que nos mantiene enchufados a la vida a través de ese cordón de plata invisible. Algunos clarividentes a lo largo de la historia le han puesto color, lo han visto, se percibe, y eso cuando sí se rompe, por eso en las experiencias cercanas a la muerte, aunque el corazón falla, los pulmones puede ser parada cardiorrespiratoria, parada cardiovascular, o sea, simplemente corazón o respiratoria, la persona puede volver. Claro, o sea, se puede reanimar. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo flujo energético. Entonces, en esas experiencias, cuando el cordón de plata se rompe, ahí sí que ya el cuerpo se para. Interrumpo el podcast para explicarte una novedad que hemos traído. Hemos creado una comunidad de WhatsApp que si tú entras vas a tener la oportunidad de hacer preguntas que quieres que salgan en los podcasts que vamos a ir haciendo. Aquí viene mucha gente muy profesional y si tú quieres preguntarle algo directamente, podrás hacerlo a través de esta comunidad. Además que explicaremos el día a día del podcast, cosas que nos ocurren detrás de cámaras súper divertidas. Así que si te interesa todo este tema, te dejo aquí el link de la comunidad. Vemos el cuerpo físico que se muere, el cuerpo energético poco a poco ya se va desintegrando, es decir, tenemos un molde que es lo que sustenta el cuerpo físico y eso tarda entre 24 y 48 horas. También depende de cómo se hace el proceso de descomposición. No es lo mismo las personas que eligen llevar el cuerpo al cementerio como los que eligen la cremación, ¿no? Esto también da para mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? La consciente. Lo que empieza a hacer, se va retirando del cuerpo tan fácilmente, empieza a ver su cuerpo, empieza a observar todo lo que hay, porque hay una conciencia plena, por supuesto, de todo lo que sucede. Y entonces ahí aparecen dos cosas. Uno, que la persona se dé cuenta de que ha muerto. Ese es el principio elemental para seguir el viaje. Hay personas y almas que no se reconocen que han muerto y es ahí donde se pueden quedar atrapadas. No es lo habitual, pero es una realidad que sucede. Y dos, si yo me he dado cuenta de que ya he muerto porque empiezo a verme que está el cuerpo allí, todo en movimiento, sí, el escenario exactamente igual, pero yo no tengo cuerpo. El segundo elemento para seguir el camino es aceptar. ¿Ahí qué sucede? Pues que la mayoría de almas aceptan eso, se dan cuenta de que han muerto y aceptan y siguen el camino. Puede suceder también que según el nivel de apego que tenga la persona, según el tipo de muerte que haya tenido, según muchos factores evolutivos de esa persona, si cree o no cree, si está adentrado en el ámbito espiritual, no acepte esa muerte. Esas almas se suelen quedar atrapadas ahí, haciendo a veces vida normal, a veces incluso adquieren cuerpos pensando que, que van a estar seguros, se adhieren en los campos energéticos de las personas. En fin, el mundo invisible es muy grande, no pensemos que estamos solos, ¿no? Nosotros es lo que ven nuestros ojos, pero la realidad de los ojos es muy, muy corta. El ojo tiene una longitud humana muy corta, no vemos absolutamente nada. Entonces el mundo sutil es un campo muy grande. Esas almas, tienen su proceso, se quedan aquí, algunas van a trabajar, algunas siguen cogiendo el metro, algunas hacen vida normal pensando que siguen vidas. Como lo que se llama como espíritu. Efectivamente, son almas desencarnadas que todavía no se han dado cuenta que han muerto y algunos no han aceptado ese proceso. ¿Esos son almas desencarnadas? Almas desencarnadas, sí. Almas que están errantes, que siguen pensando por su proceso. Algunas, quieren asegurarse de que el negocio va a estar en buenas manos. Otras almas no pueden seguir el proceso porque
dejaron una hija muy pequeña y ese dolor es tan grande que no lo pueden sostener. Hay muchas, vemos que en sesiones que hay muchas cosas. Hay almas que también son obsesoras, que quieren hacerle la vida imposible a una persona particularmente, porque a veces viene de otras existencias, y se quedan atrapadas en su campo energético. Es muy espectacular esto verlo en sesiones, ¿no? Cuando una persona le pedimos que nos ceda las cuerdas vocales para hablar con esa alma y liberarla de ese proceso, y cómo te relatan todo, cómo fue su muerte, el dolor que tuvieron, el por qué están ahí ocupando el campo vibratorio de una persona, y cómo hablan con la voz, incluso les cambia la voz y todo. Hostia. Entonces lo que hacemos es ayudarles a acompañarles a la luz, que se den cuenta que han muerto, que se den cuenta que allí están sufriendo y que hay otra forma de expresar ese amor y esa infinitud de la cual proviene. Hay personas que ven, ¿verdad?, las almas y por su desencarnadas. Claro que sí. Hay personas que las ven, que nosotros no necesitamos verlas, pero sabemos cuando una persona te puede decir que no sabe por qué, pero a veces piensa cosas que no son suyas, a veces siente como si viera una presencia, a veces te dicen que se miran al espejo y parece que se vieran que no son ellos, a veces te dicen que hay como alguna cosa que intuyen que... Claro, y no va. Entonces, bueno, cuando en una sesión a veces se plantea la oportunidad y te dicen, bueno, pues veo algo como oscuro y tal, ahí se le pregunta a la persona si puede sentir que puede haber alguien o algo que pueda estar en su campo vibratorio. Al final tenemos que comprender que somos energía y tenemos un campo vibratorio muy grande, de muchos metros, y en ese campo vibratorio pues tenemos contacto con muchas cosas, con muchas formas de vida. Entonces en esos procesos pues nada, le permitimos a la persona banalizado que nos ceda sus cuerdas vocales, siempre a voluntad propia, para que esa alma se pueda expresar a través de ella. Y le digamos a esa alma en el proceso de que se pueda ir a la vida con calma, con paz y demás. Observamos que hay de todo, ¿eh? También hemos visto casos de mistificadores, incluso. ¿Qué es esto? Son almas que nos hacen creer que estamos muy despiertos, que somos salvadores, que somos maestros. Entonces, bueno, son almas juguetonas porque, bueno, te hacen creer, intervienen en tu psiquismo de que eres una persona muy iluminada, que eres una persona evolucionada, que eres una persona muy espiritual. Y hemos visto casos de estos que que la persona no es consciente, pero está atrapada en una intervención psíquica muy marcada. Para seguir con el ciclo natural, Sergio, la mayoría de almas entiendo que sí que aceptan, siguen adelante, entienden lo que ha pasado. Y el paso siguiente sería reencarnar en otro cuerpo dentro de este planeta. Seguimos. Entonces, en ese momento en el que ya nos vemos fuera del cuerpo, nos damos cuenta, empezamos a ver, wow, ostras, mi cuerpo está aquí, la gente se sigue moviendo, yo intento hablar, nadie me oye, ¿no? Sí, es lo que nos suele pasar. Allí entramos, me doy cuenta y acepto. Vale. Entonces ahí lo que hace la conciencia es entrar en la siguiente puerta, en la siguiente habitación de la vida, en el siguiente plano vibracional. El siguiente plano vibracional le llamamos el plano astral, que por frecuencia es el plano que está más cerca vibracionalmente al plano físico. El plano físico lo podemos tocar, ¿no? Es tridimensional, ¿sí? Pero el plano astral está a un dedo vibracionalmente de este plano, convive dentro de este plano, ¿no? De hecho, la astrofísica habla de la teoría de cuerdas, que son anillos vibracionales, que es lo que también nosotros hablamos en estas dimensiones o en estos planos existenciales. El siguiente plano es el plano astral, que tiene 7 frecuencias, 7 bandas, que se dice, ¿no? 7 niveles. Nosotros vamos a ir a parar a un nivel de frecuencia de ese plano astral. ¿Y qué es lo que va a marcar? Nuestro nivel de conciencia. El nivel 7 es el nivel más alto del plano astral y el nivel 1 es el nivel más denso del plano astral. Una persona de media, para que podamos tenerlo claro, más o menos que haya cultivado un poquito su vida, que tenga la mente un poco más abierta, suele llegar al nivel medio del plano astral. El nivel 4, nivel 3, 4, 5, en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve ese
plano astral. Entramos con el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y eso tiene como propósito ir drenando todo nuestro mundo emocional. Es decir, allí podemos ver nuestra vida al completo, ver nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que sucedió en la vida, todo con detalles. Y tiene como objetivo principal que, como entramos con el cuerpo emocional y mental, poder ir dejando todas esas emociones, sentimientos, dejarlo en ese espacio. Sí, ahí también somos asistidos por almas que nos vienen a ayudar. Bien, es un espacio de mucha vida, por supuesto, y lo que replica es el nivel de conciencia en la persona. Por eso lo que marca fundamentalmente y lo que puedo asegurar, porque es una auténtica realidad, que lo que va a marcar tanto nuestra forma de vivir, de trascender, lo que vamos a vivir en el plano astral y lo que viviremos en el plano espiritual, es el nivel de conciencia que vivamos aquí. Claro, esto es lo que marca. Por eso en vida tenemos que intentar llenar el nivel, ¿no? Subir el nivel de conciencia, porque nos va a marcar todo, la forma de morir, la forma de relacionarnos en esos planos y luego la forma en la que nosotros lleguemos a la luz, al plano espiritual. Entonces, en el plano astral, ya que nos hemos despojado de las adicciones, de la mente, de los aspectos mentales, vamos subiendo de nivel. Cuando ya llegamos al nivel 7, ¿no? Al plano astral, el nivel 7, ya podemos acceder al plano espiritual. Se le llama también el plano mental, el plano espiritual, el espacio entre vidas, que ahí entramos solo con el cuerpo espiritual. Ya hemos dejado los cuerpos atrás, el cuerpo físico lo dejamos en el plano físico alrededor del cuerpo y energético también. El ámbito mental y emocional lo dejamos en el astral en las diferentes frecuencias y en el ámbito espiritual, en el plano de luz, en el espacio entre vidas, solo entramos con el cuerpo espiritual para poder experimentar. Y el plano espiritual también tiene sus niveles. Hay un primer nivel, normalmente de recuperación del alma, que lo que vemos en las sesiones, cada uno lo relata de muchas maneras. Hay personas que lo ven en forma de hospitales, donde pues se pueden recuperar de todo lo que el alma vivió. Otros ven lugares de purificación, ven lagos, ven sistemas de las personas perciben cómo el alma se va recuperando, un tiempo de descanso, para ir asentando y aclimatando ese viaje del alma, ¿no? Entonces, bueno, luego el alma tiene diferentes lugares, diferentes tránsitos, pero lo que replica, aún así, en ese nivel del plano espiritual, es el nivel de conciencia de cada persona. Eso es lo que va a marcar, ¿no? Y es allí, pues, donde, a pesar de descansar, recuperar, ¿no? Tenemos espacios maravillosos. Tenemos aulas de profundización, tenemos aulas de aprendizaje, tenemos el encuentro con los sabios, el encuentro con nuestro guía, con las almas afines. Vale, son lugares, el hogar más íntimo del alma, donde cada uno proyecta, pues como es, si es una cabaña, es una casa, o sea, podemos experimentar allí, pues, ciudades, podemos experimentar el anhelo del alma, que se dice, imaginaros que nuestro anhelo como alma era ser un gran arquitecto. Y nosotros, pues en vida, por lo que fuera, nos desviamos del propósito, no acabamos de cumplirlo. Tenemos incluso la posibilidad de poder expresar ese anhelo del alma allí, de poder ejercer como un arquitecto, poder estudiar, aulas de estudio. Bueno, yo he experimentado, vamos, en mis propias carnes, cómo se me mostraban, ¿no? Incluso mi interés en profundizar en astrofísica, cómo se me mostraban en pantallas, fórmulas matemáticas donde yo podía comprender cómo funcionaba la vida, el universo. Bueno, y hay cosas que son difíciles de ponerlas en palabras, porque es un auténtico, vamos, a veces pues locura desde la mente, ¿no? Pero eso es una realidad. Antes de cerrar este ciclo, ¿no? Que estamos aquí, me acontece una pregunta y es, si tan importante es que yo suba mi nivel de conciencia aquí, ¿cómo puedo hacer para ponerme a ello? Para subir el nivel Sí. de conciencia. Wow, ese es un trabajazo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos cuerpos. Pues tenemos que cuidar los cuerpos. El cuerpo físico hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Es el templo de Dios. O sea, el alma, la conciencia se expresa a través de nuestros cuerpos. Pues tenemos que tener cuerpos que estén en disposición, ¿no? Es decir, cuidar el cuerpo es utilizarlo, alcalinizarlo, oxigenarlo, hacer ejercicio, ¿no? Prácticas conscientes con el cuerpo, respiraciones. Bueno, toda esa parte es importante.
Luego tenemos el ámbito mental y emocional. En la medida que yo cultive mis emociones y cultive mis pensamientos, pues cómo puedo una regulación emocional, sentir mis emociones, dejar que se expresen, observarme constantemente, ver qué patrones emocionales son los que más me duelen, trabajar sobre ellos. El ámbito mental, pues cultivar no solo en la mente concreta, que ya está demasiado explotada, ¿no? Tanta razón, tanto intelecto, sino pues espacios donde haya silencio, donde haya más estados meditativos, donde la mente superior, que es el nivel abstracto de la mente, que es el nivel poderoso de la mente, que es el que realmente nos hace tocar el alma, pues ¿cómo podemos tocar? Pues con el arte, la creatividad, la poesía, la música clásica, todos esos elementos, la filosofía, la matemática profunda, todo lo que tiene que ver con ese nivel que nos hace entrar en niveles superiores de la mente, no los niveles burdos, mecánicos, donde la mente se queda ahí atrapada en la repetición, no, sino reflexionar, preguntarte sobre las grandes preguntas de la vida, estudiar aspectos profundos, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a subir nuestro nivel de conciencia. ¿Qué nos va a ayudar a nivel de conciencia? Pues trabajar, por supuesto, a nivel espiritual, es decir, pues prácticas espirituales que uno sienta, que son asépticas a las religiones, por supuesto, pero que nos ayuden a que nos podamos comprender mejor como seres humanos. Pues en el momento que ya estoy planteándome qué es la vida, hacia dónde voy, trabajar en esa dirección que es transpersonal, que va más allá de la persona, yo ya estoy subiendo mi nivel de conciencia. Lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Divulgar aspectos para que las personas puedan crecer a todos los niveles, ¿no? Emocionalmente, físicamente, también, ¿por qué no espiritualmente? Eso ya es subir el nivel de conciencia. Es decir, podemos tocar diferentes teclas para que podamos vivir bien y también tengamos cada vez la confianza de que podemos ir soltando, ¿no? Soltando lastres, soltando tanto apego material, para prepararnos también para nuestra trascendencia, hablar de la muerte. Fijaros, como detalle, siempre lo suelo compartir, ¿no? Cuando publiqué mi primer libro, Vivir sin sufrimiento, yo soy un amante de la cultura oriental, he viajado, gracias a Dios me ha dado la vida mucha oportunidad de viajar mucho por Oriente. Yo sabía un país que especialmente tenía muchas ganas de visitar, que es Bután. Bután es un pequeño país, muy pequeñito, que está cerca del Tíbet, y le llaman el país de la felicidad. Es un país budista 100%, que sobre todo y principalmente llama la atención porque no rigen el país por términos económicos, es decir, con el famoso PIB, ¿no? El PIB, el Producto Interior Bruto, que es el que todos los países del mundo, pues al final, pues tienen como referencia. Este país no funciona al margen. Tienen un índice de felicidad bruta. ¿Cómo lo miden los hombres? Claro. Entonces, pues es muy curioso, ¿no? Porque claro, yo quería visitar ese país, ¿no? Para documentar cómo puede ser, ¿no? Entonces, claro, pasé mucho tiempo allí visitando, hablando tanto con las personas que viven allí como el ámbito monástico, los monasterios, y claro, a mí me llamaba la atención como esa gente estaban siempre contentos, o sea, una alegría por vivir, y no tienen prácticamente recursos tecnológicos. De hecho, hasta hace 4 días creo que empezaban a tener ya un internet decente, o sea, iban como muy al margen del mundo, pero aún así, no teniendo prácticamente nada material, eran personas que, bueno, pues felices, contentos, índices de longevidad vitales muy altos. Algo sucedía allí, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando les preguntas de dónde nace esa felicidad o ese estado, además de seguir, por ejemplo, las prácticas budistas, que son importantes, lo que me llamó más la atención era que tenían una relación tan sana y tan directa con la muerte desde que nacían, que para ellos eso era el elemento fundamental y diferenciador de un estado de felicidad. Fijaros, el tener cada día presente a la muerte, hablar de ella con naturalidad, el poder ir a los cementerios, meditar en los cementerios, que sea ya desde pequeños algo que lo vean como normal y natural. El hecho de que la muerte sí es un cambio de traje, es un otro estado. Eso les hacía vivir todavía con más intensidad. Tener a la muerte como fiel consejera de vida. Además de, evidentemente, de otras prácticas que ellos tienen muy poderosas, como es la atención plena, ¿no? Uno de los males de Occidente, ¿no? El de la mente
y los procesos de atención están tan disociados, donde no somos capaces ni de mantener la atención ni durante 3 minutos. Ellos tienen esas capacidades también, evidentemente las cultiva, pero como elemento a destacar, la cultura sobre la trascendencia que tienen. Y aquí es todo lo contrario. O sea, aquí es un tema tabú. Aquí es un tema tabú. Aquí es la muerte express. Aquí cuando llega la muerte queremos que en 24 horas esto se acabe rápido. Que si no sé dónde, que si el funeral rápido. Allí no. Allí velan al difunto, le dedican tiempo, se hace todo desde un lugar muy íntimo, en hogares, siempre que se puede, recogidos, con una celebración, lo celebran. O sea, es con una cosmovisión tan distinta que el hecho de saber que vas a trascender le da más sentido a tu vida y te empuja a vivir con más conciencia. Pues ellos viven sabiendo que van a trascender. Y por supuesto, como la trascendencia pues, es un continuum de la vida, pues lo vive con más intensidad. Ese es el secreto, por ejemplo, de esta cultura tan importante y de este país, que es un país, insisto, muy pequeñito, pero que tienen unos índices de felicidad muy gran, fuertes. Entonces, a mí eso me hizo replantear muchas cosas, me hizo descubrir cuál era la relación que yo también tenía con la muerte, ¿no? Y ya has podido cambiarla, porque entiendo que tanto tú como todos los que vivimos en esta cultura, la muerte la concebimos como algo malo desde que nacemos. ¿Tú has podido cambiar ese punto de vista? Transformando esos espacios. También es verdad que he tenido ya muchas experiencias donde he podido ver la disolución del ego, donde he podido ver muchas muertes de vidas existencias pasadas en estados profundos, y ya siento la muerte como algo, pues bueno, normalizado, ¿no? Es más, es que cuando veo muerto, ¿no?, y lo miras bien, te das cuenta de que allí hay algo que ya no está. Es decir, hay algo que animaba a ese cuerpo que ya no está. O sea, si tú te fijas bien en ese detalle, mira que no soy curioso, y no suelo ir con frecuencia ni a tanatorios ni a estas cosas, ¿no? Tengo otra forma de percibir la muerte, ¿no? Por eso me identifico más con Oriente, ¿no? Con las celebraciones, con todo lo que hacen, ¿no? Pero si tú miras un difunto, ves que hay algo que allí estaba que ya no está, que es lo que da vida. Y eso es el alma, eso es la conciencia. Cada uno le pueda poner el nombre que quiera. Entonces, bueno, eso es un trabajo que hay que cultivar, porque a medida que nos vamos haciendo más mayores, si eso no lo trabajamos, no solo es el miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte es el miedo raíz del ser humano, el miedo original, sino que los demás miedos que llevemos intrínsecos se van haciendo cada vez más grandes. A veces son los miedos a subir al avión, a veces son los miedos a relacionarme con no sé quién, y a medida que vamos haciéndonos mayores, si no cultivamos ese miedo a la muerte, a la disolución, se van a hacer no solo palpablemente el miedo a la muerte cada vez más intenso, sino miedos secundarios a ese miedo original se van a hacer cada vez más visibles. Y eso muchas personas lo experimentan, el no quiero salir de casa, el no sé cuántos, el miedo irracional ahora de repente a no sé qué. Eso es una ramificación de ese miedo original. De hecho, antes has dicho que trabajáis mucho con padres que han perdido a sus hijos. Sí, Claro, ves muchas cosas de cerca, ¿no? O sea, sí, claro, muy de cerca. Me doy cuenta que yo a nivel formativo estoy en varias formaciones internacionales sobre duelo, pero luego en el Instituto Blasco trabajamos con duelo, con principalmente para mí el dolor más grande. No se puede etiquetar, evidentemente, quiero que lo entendáis y transmitir el mensaje. Todo duelo es importante y no hay categorías de duelos. A veces hay personas, y yo he tenido en consulta, que han perdido un animal de compañía, porque es un ser que tiene alma, por supuesto. Yo amo los animales, y cuando perdemos animales, eso es un duelo. Un duelo es dejar una ciudad para irte a otra ciudad a vivir. Duelos hay muchos. Lo que es verdad, y la pérdida es un duelo importante, pero es verdad que dentro de las pérdidas, los que somos padres, y principalmente, no por discriminar sexos ni mucho menos, pero una madre tiene una afinidad muy grande con su hijo. Los padres también, por supuesto, pero una madre que ha tenido a ese ser durante tanto tiempo en el vientre, durante tanto tiempo alimentado, lo acompañado,
perder un hijo es la experiencia más terrible que uno se puede llegar a imaginar. Es que no hay comprensión humana. Perder un hijo es tremendo. A mí la vida me ha dado la oportunidad y lo veo como un regalo a pesar del dolor que puedo acumular en muchos momentos, que no es, en fin, que no lo escondo, por supuesto, porque soy una persona que soy humano, ¿no? Pero me ha regalado la vida la oportunidad de vivir mucho tiempo en hospitales infantiles. Sí. Y he estado viviendo allí, no es que esté de pasada, sino que he vivido allí, con el viaje que tengo con mi hija, ¿no? Yo he visto desencarnar niños de 3 años, de 5, a veces incomprensible para la mente. ¿Cómo le dices a una madre o a unos padres que su hijo tiene un tumor en el cerebro con 6 meses de vida? ¿Que es que no come bien? ¿O es que cuando llega ese dolor tan grande, qué explicación tiene? Entonces ahí se para el mundo para sus padres, y yo lo he visto, es un cementerio, hay momentos que estás viendo zombies del sufrimiento, o sea, no hay explicación para un padre. Pierde a las 3 de la mañana una llamada que tu hija en un accidente de moto con 13 años acaba de dejar este plano. Imaginaros lo que es eso, un impacto. Y eso lo vivimos nosotros, ¿no? Lo vivimos porque vienen esas personas a darle primero un sentido a su vida, porque la vida se para, y la vida se para por completo, no tiene más sentido. Esa persona se quiere morir muchas veces, dice yo ya no tengo nada que hacer aquí. Entonces, bueno, es un proceso, porque todos los duelos siguen un proceso muy íntimo, muy particular, cada proceso sigue un ritmo, hay ritmos más lentos, más rápidos, depende de cada persona, no está ni bien ni mal, hay que ser muy compasivo y adaptarse a cada ritmo. Lo que sí sabemos es que la persona, cuando entra en el ámbito espiritual, el nivel ya de comprensión y la forma en la que maneja el duelo es muy diferente, muy distinta a la persona que quizás no contempla de momento esa parte de espiritual. Porque la parte terrenal es común a todos, hay muchísimo dolor en el cuerpo, hay muchísima parte emocional y mental que necesitan liberar, que es contacto con ese dolor del alma. Pero cuando esa fase ya la vamos transitando y vamos avanzando y la persona puede tener mucha liberación, puede tener mucho desahogo, podemos llegar a la parte espiritual. Y es ahí donde la persona puede abrir a un nivel inimaginable de entender para la mente. Y ahí tienen el regalo muchas madres de poder acceder al plano espiritual, de hablar con sus hijos, de que sus hijos les puedan explicar el por qué dejaron el cuerpo, los motivos, los pactos que hubo para que esa experiencia tan terrible impulsara el proceso de sus padres. O sea, los pactos que yo he llegado a escuchar, mira, se me ponen los pies los pelos de punta todavía, son tan estratosféricos. Esos son los pactos de amor, pactos de amor en toda regla. Donde una hija le dice a mamá y a papá, literalmente, yo estoy muy bien, estoy aquí perfecta, estoy haciendo mis labores aquí en el plano espiritual, yo elegí esa experiencia para de alguna manera impulsaros a vosotros en vuestro camino, porque sin esa experiencia, ese papá y ese mamá no se hubieran replanteado ciertas cosas. Nosotros tenemos madres, fijaros hasta qué punto, y para mí esto es digno de admiración. Todas las madres son dignas y padres son dignos de admiración. Pero los que yo puedo ver cuando empiezan y cuando terminan, el nivel de transformación es tan grande. Ha habido padres que han escrito libros de sus propios relatos. Yo tengo madres que tienen libros publicados de las experiencias que han sucedido con sus hijos. Llegar a ese nivel de transitar un duelo y comprender el duelo a un nivel espiritual es muy profundo. Son personas que ahora se dedican a ayudar a otras madres, se dedican a ayudar y han comprendido que más allá de ese dolor que es terrible, tenía un significado espiritual la experiencia, porque también lo tiene. Aunque, insisto, es muy difícil de entender claramente. Y cuando vives experiencias de ese tipo, y los adultos nos podemos todavía, pues hacer una idea, ¿no? Bueno, a una persona no nos gusta que nadie trascienda, pero en un adulto, pues piensas,
mira, ha cubierto una etapa de su vida, ha vivido no sé cuántos años, bueno, lo damos un poco más forward. Pero ¿qué pasa con un niño de 5 años? Un niño de 4. Allí no solo puede haber, o sea, no me hables de que ese niño no tiene, o sea, que ha habido una parte emocional, que no ha habido una parte física. O sea, allí tiene que haber algo para que suceda eso. Entonces, claro, eso no se da en la primera fase, porque en la primera fase es solo dolor, dolor, dolor y liberar, pero cuando ya se avanza un poco más y la parte espiritual empieza a cobrar fuerza, ahí se llega a un nivel importante. Entonces, el duelo se puede llevar mejor, sin duda, cuando hay comprensión profunda a nivel espiritual. Y la persona pues, se permite abrir un registro distinto. Antes me ha quedado una duda. Soy un preguntón, lo que quieras. Que ha pasado muy sutilmente, me he quedado yo con ella pensando, que has dicho, esto es otro tema. Cuando la persona deja este plano y es mejor cementerio o quema. El cementerio, la cremación. Sí. Sí. Bueno, este campo, a ver, esto es lo que se ha podido investigar. Yo evidentemente lo digo con todo el cariño, con todo el amor y no quiero condicionar absolutamente nada, ¿no? Sabemos que el proceso de putrefacción de lo que entendemos como el enterramiento es un proceso muy degenerativo a nivel energético, ¿no? De hecho, en la tradición esotérica se dice que si algún día en el planeta Tierra retiráramos todos los cementerios, el nivel de evolución del planeta sería exponencial. Porque eso coarta energéticamente muchísima energía, tener tantos cementerios allí donde hay tanta putrefacción. ¿Qué es lo que sucede? Que sabemos que energéticamente el enterramiento atrae a ciertas entidades sutiles, ¿vale?, que vienen a captar esas energías, ¿sí? Y eso dificulta en muchos procesos esa evolución que puede haber ya incluso como humanidad. Personas clarividentes serias, personas que tienen facultades, pueden ver que en esos procesos hay muchísima interacción de entidades, ¿sabes? Son los curas, por supuesto, que vienen a alimentarse de todo ese proceso de, insisto, un cuerpo que degenera, un cuerpo donde hay gases, hay flujos, hay descomposición y es alimento, en fin, muy, muy potente para eso. También el ámbito energético tiene más dificultad. Acordaros que os he dicho que el cuerpo físico se inserta, ¿no?, dentro de un molde, que es el cuerpo energético, que es el que da vida. Por eso le llamamos el doble etérico, porque tenemos un cuerpo energético exactamente igual, a 2 dedos del cuerpo físico de color violeta, que es el que da forma a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro todo. Es exactamente igual. Ese cuerpo tarda 24, 48, 72 horas a descomponerse. Como es energético, esa descomposición puede ser más lenta o puede ser más rápida. El hecho de que sea más lenta, pues dificulta también un proceso de transición energética de forma natural, ¿no? Entonces esas energías, como os decía, aprovechan también esos espacios. Entonces siempre se ha dicho que el fuego, siendo un elemento muy poderoso de transmutación, de limpieza, de purificación, la posibilidad de que podamos emplear el fuego para la descomposición va a ayudar a que podamos hacer un tránsito energético mucho más factible. De hecho, fijaros que en Oriente lo que se emplea siempre es la cremación. Sí. Y en India, que yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces, se vive como un ritual tan común de incinerar absolutamente todo. Lo tienen muy claro. Esos cuerpos, cuanto más les toque el fuego, más facilidad tendrán para descomponer energéticamente y sobre todo facilitar que no haya ningún acople de energías extrañas y hay eventos que son una realidad. No se habla con frecuencia, pero el mundo sutil y el mundo oscuro muchas veces aprovecha todo eso, ¿no? Como lo aprovecha no solo en la muerte, lo aprovecha donde hay manifestaciones también de mucho placer, donde hay sexualidades a veces abruptas,
donde hay procesos de mucho dolor y sufrimiento extremo, bueno, todas esas energías y entidades a veces muy poco evolucionadas aprovechan todos esos lugares, espacios y momentos para alimentarse, porque necesitan energía. Y ahora te voy a cambiar un poco una pregunta. Hemos cambiado. Porque ahora, bueno, lo sabrás perfectamente, ¿no? En todo el tema de la IA, todo el tema de la evolución, hay personas que ya dicen que se puede vivir 120 años, 150 años. Incluso yo he leído en según qué sitios que incluso a lo mejor en un tiempo puede ser que las personas sean eternas, ¿no? Que no vayan a morir nunca. No lo sé. ¿Alguna vez has filosofiado, pensado, cuestionado sobre esta temática? Yo suelo, cuando me preguntan sobre la IA, mira, la IA no es ni buena ni mala. Es como todo en la vida. Lo interesante de la IA es ver desde qué nivel de conciencia interactuamos desde la IA y se programa desde la IA. Eso es lo que vale. ¿Quién la está programando la IA? ¿Desde qué nivel de conciencia lo está programando? Eso es lo que va a determinar si la IA es satisfactoria o no es satisfactoria. Pero ¿crees que sería que puede llegar un momento en el cual, porque claro, digo yo, si llega realmente a suceder esto, no lo sé, ahí está cerrando un melón abierto, lo mismo me lo dices, aquí es una idea, tal. Sí. Imagínate que hay una raya y ahora existe una tecnología con la cual tú te puedes cambiar órganos o lo que sea, ¿sí? Y puedes no fallecer o prolongar la muerte muchísimo. Puede ser que se retrase y este ciclo, ¿no?, del alma. Siempre va a prevalecer lo que el alma marque, más allá de los cuerpos. El alma es el que gobierna. Y es el que va a determinar qué es lo que necesita y cómo lo necesita. Y elegirá un cuerpo que podrá tener unas características determinadas, puede ser a hombre, como vemos, a veces es mujer para lo que necesita experimentar, y en base a eso, tranquilo que buscará lo que necesite para experimentar. Pero lo que va a marcar y lo que sabemos ineludiblemente, que es el alma el que marca cuándo, cómo y dónde vamos a dejar el cuerpo. Antes de seguir, quería decirte una cosa. He creado una masterclass gratuita sobre productividad. Si a ti también te pasa que sientes que no llegas a todo y te gustaría hacer más cosas o mejorar tu rendimiento, puedes registrarte a una masterclass de 15 minutos donde te cuento 3 técnicas para ser el doble de productivo. Te gustará muchísimo. Tienes el link aquí abajo o el código QR aquí. Espero que te guste y espero que te ayude. Seguimos. Sin ningún tipo de dudas. Ni IAS ni IES. En el mundo espiritual lo tenemos muy claro, ¿no? Que lo otro puede contribuir a que, bueno, pues podamos tener cuerpos de una determinada manera. Bien, pero lo que marcará siempre y gobernará es el alma. No puede ser de otra manera. Y eso lo tengo muy claro, clarísimo. Súper. Yo tengo otra pregunta, que antes has hablado mucho de experiencias cercanas a la muerte y fuera, antes de entrar al podcast, nos has dicho que una experiencia como esta cambia totalmente a la persona. Así es. Entonces, para la audiencia que a lo mejor no sabe qué es esto exactamente, me gustaría que nos lo explicaras y a pregunta personal, ¿qué es lo que hace que esta experiencia cambie radicalmente a una persona? Claro. Mira, en el año 1977, si no recuerdo mal, 78, Raymond Moody, el doctor Raymond Moody, publicó un libro de vida más allá de la vida. Fue un bestseller, ¿no? Es el texto por referencia que, bueno, yo invito a las personas a que al menos una vez en la vida lo puedan leer. Ahí se acuñó el término experiencia cercana a la muerte. Es donde aparece por primera vez el término. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que fue la primera vez que se experimentó? No. No, yo tengo registros que he podido documentar de tanto en la Edad Media como incluso en Platón. Platón en la República, el mito de habla de una ECM de libro, de manual. No explícitamente nos dice experiencia cercana a la muerte, pero nos habla de un soldado armenio donde, bueno, deja el cuerpo, muere, puede ver su cuerpo, etc., luego vuelve a la vida. O sea, está relatado. Esto ha estado siempre presente desde la noche de los tiempos. ¿Vale? Doctor Raymond Moody sigue todavía vivo a día de hoy. Él se da cuenta en su consulta que pacientes hablan de relatos donde pues han tenido experiencias, a veces por un accidente, otros por una parada cardíaca, otros no, en el que literalmente están muertos
y ese proceso de muerte puede durar desde 5 segundos hasta incluso minutos, se registra, no hay tu tía, muertos, literal. Y en ese espacio de tiempo en el que clínicamente están muertos, ellos relatan una serie de fenómenos que suceden que detallan que no estaban muertos. Es decir, clínicamente muertos, pero el alma tenía capacidades de ver cosas. Wow. Él lo detalla en ese libro y nos habla de, experiencias extracorpóreas, inefabilidad en el proceso, un estado de paz y serenidad absoluto, un estado de conciencia máxima, seres de luz que aparecen en el proceso, una interacción con almas que habían dejado el cuerpo y vienen a recogerlos. En fin, él detalla una serie de ítems que son los que a día de hoy están muy consensuados y que todos los relatos de personas que estamos hablando de que ya hay entre un 3 y un 4% de la humanidad, somos 8.000 millones de almas ahora mismo, pues se dice que entre un 3 y un 4% ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Wow. No estamos hablando de datos livianos, ¿no? Bien. O sea, lo que sucede aquí es que este 3 o 4% que relata coinciden como los hechos. Claro, ¿no? Eso es lo curioso de todo esto, ¿no? Entonces, Raymond Moody abre la lata de algo que dice, este fenómeno habrá que mirarlo. Entonces, a partir de ahí se abre el campo de estudio de las experiencias cercanas a la muerte, pero ya a nivel de investigación. Ya no solo es el relato de un médico que dice 1, 2, 3, 4 y dice lo mismo, sino vamos a ver en hospitales con una muerte controlada qué es lo que sucede. Entonces, en el año 2001, el doctor Pim van Lommel publica un estudio de 300 y pico pacientes en 12 hospitales de Holanda, en The Lancet, una publicación de mucho alcance científico, donde todos ellos con paradas cardiorrespiratorias tienen una experiencia cercana a la muerte y relatan, cada uno a su manera, todo lo que sucedía, dando detalles impresionantes de lo que sucedía en el quirófano mientras la persona estaba muerta, lo que estaban hablando, incluso lo que pasaba a 3 kilómetros de un médico como va corriendo a buscar una ambulancia y una enfermera, todo, detalles tan precisos que claro, llama la atención. Y eso se valida científicamente. El campo lo sigue expandiendo con el doctor Sam Parnia del proyecto AWARE 1, 2, que ya no son 300, ya no son miles. Nosotros ahora en la Fundación iClovi ahora hay 14 hospitales, si no recuerdo mal, o 15 a nivel internacional donde se están trabajando con experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué es lo que se hace a día de hoy? El doctor Bruce Grayson lo que hace es hacer una escala de ítems para también verificar si lo que están diciendo también es verdad. Entonces hay una escala consensuada a nivel internacional donde la persona pues chequea pues aspectos que, y el aspecto o el ítem más claro para saber, evidentemente, si una experiencia cercana a muerte puede ser real, es que es 100% transformadora. Es decir, la persona cambia su cosmovisión por completo. Claro, percibe de forma real y en sus propias carnes que la muerte no existe. Es que lo ha visto todo, es que lo ha experimentado, es que ha podido ver su cuerpo allí y escuchar a las enfermeras y escuchar todo al detalle y saber que estaba bien, que la persona estaba contenta, que estaba alegría, que pudo estar con un ser amado que vino a recogerlo, que experimentó un estado de paz absoluto y que seguía vivo, sin cuerpo, pero seguía vivo. Pues claro, cuando vuelven, eso les cambia. Cambia los valores. De hecho, hay estudios sobre CMs donde la gran mayoría dejan a sus parejas y porque claro, lo que se sostenía desde un lugar antes de la ECM, a veces desde el egoico, ¿no? Desde la parte material, ahora son personas totalmente transformadas. Y ese es el rasgo para mí, claro. Yo he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas con experiencias cercanas a la muerte y cuando a veces tocamos el tema que aparece su experiencia, se empiezan a llorar. Porque eso lo viven todavía como algo real. De hecho, se les ha estudiado el cerebro a muchos de ellos con resonancias y viendo en qué partes del cerebro se están activando y coinciden todas ellas
en que eso el cerebro lo está registrando como algo, pero no de un recuerdo, que podemos recordar algo en el medio, sino como algo presente, como algo que está ahí, real para la persona. Entonces, claro, este fenómeno nos hace todavía abrir más el campo hacia esa conciencia que no muere tras el cuerpo físico y que la expansión de la conciencia permite que la persona pueda tener un antes y un después en su vida, sus gustos, sus preferencias, la compasión que tienen, la pérdida, la muerte, la alegría por vivir. Wow. Entonces, claro, Es que os ves todo esto tan estudiado y dices, hostia, tiene mucho sentido. totalmente. Pero antes has explicado todo el relato de cuando una persona muere, los planos y demás. En este sentido, ¿cómo se ha estudiado de esa parte? O sea, ¿cómo una persona a lo mejor que es más escéptica puede decir todo esto que me has contado y además con mucho detalle tiene como un sentido, una evidencia? Sí, el campo de las ECMs lo que expresan las personas son todo el relato, ¿no? Lo que te dicen pues es la posición extracorpórea, podemos ver nuestro cuerpo, cómo sale del cuerpo, hablan del túnel de luz, que coincide perfectamente pues, con todas las experiencias, un túnel que les llama, un túnel de atracción, de mucho amor, de mucha, en fin, felicidad, un estado de máxima plenitud. Todo esto es experimentable, es lo que experimentan las personas y está validado, ¿no? Tenemos el campo de la hipnosis. Los SCAM, el campo que es uno de mis fuertes, en el que estamos investigando, es cómo a través de un estado expandido de conciencia la persona también puede llegar a esos estados. De hecho, hemos conseguido replicar, no nosotros en el instituto, pero en otros procesos de investigación, una experiencia cercana a la muerte de Eben Alexander, que fue un neurocirujano de Harvard, totalmente ascético a todo esto, no creía en nada, pero nada es nada. Tiene una ECM muy potente, de hecho el libro es una auténtica locura de lo que le expresa, le cambia todo. Estuvo no sé cuántos días en coma, pero mucho tiempo en coma, con ECMs además. Y esa experiencia cercana a la muerte la consiguió replicar en un estado de hipnosis profunda. Exacto. Lo mismo. Fueron creo que 8 horas, me parece. Con él emplearon a través del Instituto Monroe en Estados Unidos con la tecnología Gemisync de sincronización de hemisferios y en un estado profundo pudo replicar. El fenómeno lo podemos trabajar en estados de hipnosis profunda, en un estado expandido de conciencia. Luego hemos tenido también la gran oportunidad de que grandes mediums psíquicos, no hablamos de cualquiera, pero sino que hablamos de gente con una talla muy fuerte, nos ha relatado todo este proceso también. De hecho, la mediunidad se ha estudiado científicamente y yo es ahí donde he podido acceder, no la mediunidad de bolsillo, la mediunidad que yo no le, con todo el cariño, pues pongo muy en duda, no de todo el mundo, porque hay gente muy seria, por supuesto, pero también hay gente que toma el pelo y vive del dolor de los demás. Pero cuando yo hablo de mediunidad con mayúsculas, hablamos de proyectos científicos. En el año 91 o 96 se hizo un proyecto SCOUL, que la gente se acerque a ese proyecto, procedimiento SCOUL, S-C-O-L, en el que durante 6 años se estudió científicamente procesos de mediunidad a un nivel que no somos ni conscientes de lo que ahí sucedió. Eso está registrado, está documentado, está validado. Hay un comité de científicos de la talla de, entre otros, de Rupert Sheldrake, uno de los grandes científicos de la teoría morfogenética, o sea, de los campos morfogenéticos. O sea, que no estamos hablando de que tú se la puedes meter a no sé quién, pero cuando ahí hay un comité de científicos en una sala donde hay 4 mediums que están materializando objetos, que están trayendo a espíritus en forma, y esos documentos están validados y publicados, te das cuenta de que la mediunidad seria nos permite conocer y validar también todo lo que sucede tras la muerte física. Tenemos procedimientos tecnológicos que yo he vivido y he experimentado, que se llama la transcomunicación instrumental, y es a través de procedimientos electrónicos muy sofisticados, podemos captar a través de audios e imágenes lo que sucede en el más allá, en tiempo real. Yo he estado en sesiones donde he tenido a madres y he visto cómo el espíritu de esa hija habla con su madre en tiempo real, y he visto imágenes donde he visto la cara literal. Se hacen a través de tecnología
A día de hoy tenemos grandes científicos que están trabajando en esa línea, la doctora Sonia Rinaldi, Hans Otto Koning, que tenía un equipo de más de 1,5 millones de euros, para que veamos que esto se puede dar, es decir, que el contacto con el más allá en tiempo real y ver en imágenes. ¿Sabéis yo qué es ver en imágenes? A tu ser querido. Los ojos, la cara, se suelta humo y, para que se puedan ellos condensar y el espíritu habla y bueno, en fin, la voz es la misma, o sea, es que no hay engaño. Y el procedimiento tecnológico lo único que hace es transcribe ese sonido. Mamá, estoy bien. Mamá, estoy aquí perfectamente. Mamá, no te preocupes. O sea, yo he escuchado transcomunicaciones de un nivel tan terrible, enorme, o sea, un nivel de calidad. Y eso es un procedimiento científico, ¿no? Entonces, mediunidad científica, transcomunicación instrumental científica, la hipnosis que seria, o sea, tenemos muchas vías. Hay que, evidentemente, estudiarlas. Lo fácil es, pues esto son charlatanerías, ¿no? Bueno, da la oportunidad, sí, claro. Estudia o querer ver, claro, estudia, investiga, experimenta. Entonces, a partir de ahí tendrás el discernimiento. Pero pruebas y material tenemos mucho, y cada vez más. Y eso es lo suyo de todo esto. Qué guay. De hecho, se nota que incluso tú mismo descartas como las cosas que no tienen esa evidencia. Por supuesto, por supuesto. Porque yo lo he experimentado, porque yo puedo hablar no solo de lo que pueda creer o no, que poco sirve. A mí las creencias me interesan poco. Yo puedo hablar de mi experiencia y bueno, pues la vida me ha dado la oportunidad de también acompañar, pues me llevo ese regalo. Pero yo he podido experimentar sesiones de mediumnidad donde he visto materializaciones. Cuando ves una cosa, cuando de la nada aparece un objeto, cuando de la nada te hacen una cirugía psíquica y te abren el estómago sin nada y bueno, el caso de Pachita, por ejemplo, tan famoso, ¿no? Como Pachita. Pachita era una curandera mexicana, curandera de campo, que con un cuchillo de monte, pues estuvo 30 años haciendo cirugías a todas las personas del mundo que venían. Un fenómeno muy grande porque ella entraba en trance, literalmente, a través del espíritu de Huantamecoc, que era el último emperador azteca, si no recuerdo mal, y operaba. Era una mujer de campo, no sabía nada de operación y con un cuchillo ella entraba en trance, abría las tripas de las personas, sacaba los tumores, materializaba corazones, sacaba una vértebra de la espalda. Jamás nadie murió, jamás nadie se infectó de nada, te tumbaron en una camilla literalmente pues en malas condiciones. Y ese fenómeno, Jacobo Greenberg, que bueno, pues es uno, bueno, no sabemos si todavía o fue, porque hay muchas teorías sobre Jacobo. Lo que sí que sabemos que Jacobo Greenberg, pues fue un ser estratosférico, quizás de los más grandes que ha podido estudiar la mente, el cerebro y la conciencia, pues en su viaje a querer descifrar todo esto, lo que no tiene palabras, lo que va más allá de la mente, pues decidió ir a buscar a Pachita. Pachita le dejó y durante 2 años pues estuvo allí con ella experimentando los fenómenos. Y claro, un hombre de ciencia, científico, que no creía nada, que ponía todo en juicio y tenía, en fin, no sé cuántos libros publicados y teorías científicas, cuando ve funcionar a Pachita, que de la nada te saca un órgano, que te abre una pierna, que te entra uno en silla de ruedas, estaba ya mirando. Claro, alucinó y lo registró en un libro de Pachita, que recomiendo que la gente lea para que entonces, al final es energía. O sea, estamos hablando de que algo es energía y que podemos manipular y jugar y de alguna manera interactuar con la energía. Evidentemente las personas que están capacitadas, pero esto es claro, esto es una evidencia y esto se ha registrado. A partir de ahí, ¿puedo creer o no puedo creer? Bueno, pues entraremos evidentemente siempre en ese campo, ¿no? de lo personal. Pero lo que está claro es que se puede demostrar que hay evidencias y otra cosa es que evidentemente criterio personal uno o se quiera exponer a eso, ¿no? Lo que siempre digo, experimenta. No creas nada, experimenta. No te conformes con el relato. Investiga. Usa tu criterio. Sé escéptico, por supuesto, pero experimenta. No sirve de que seas escéptico y, bueno, dices que no le quedes ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo es valorable. Tú, si no lo pruebas, no lo sabrás, ¿no? Antes hemos dicho que había el plano físico
Después pasabas a un plano astral, donde habían 7 niveles, donde nos desfojamos de las emociones, y de la mente, ¿no? Y después entrabas en el plano espiritual, donde habían también otros niveles. el espacio entre vidas. Exacto, ese es el espacio entre vidas. Sí. Después llega un momento donde vuelves y te encarnas en otro cuerpo como alma. Sería así, ¿no? Efectivamente, es un ciclo. Es decir, llegamos al espacio entre vidas, hemos dejado el cuerpo físico en el plano físico, entramos en el plano astral según el nivel de conciencia a un nivel concreto, nos hemos despojado de las emociones, de la mente concreta, entramos al plano superior, al espacio entre vidas. En el primer nivel entramos solo con el cuerpo espiritual, vitales, reposamos, comprendemos y ya, bueno, vamos de alguna manera permitiendo que todos los aprendizajes se integren y, cuando se considera adecuado, planificamos ya la siguiente encarnación. Ahí entra el consejo de sabios, entra el encuentro con los maestros, la ayuda de nuestro guía, y en función de lo que hemos aprendido o no aprendimos en la encarnación anterior y según lo que necesitemos para la siguiente, planificamos la siguiente encarnación. Evidentemente tenemos que entender que en el plano espiritual no existe el tiempo. No funciona como el tiempo lineal que percibe nuestra mente aquí en la terrenalidad. Allí es atemporal. Aquí 100 años de vida en lo terrenal a lo mejor pueden ser un segundo allí. O sea, no existe el tiempo. Entonces, nosotros allí, cuando ya tenemos clara la planificación, cuando tenemos claro cuál es el momento adecuado para encarnar, volvemos a repetir lo mismo. Bajamos al primer plano para empezar a coger densidad, que es el plano espiritual. Allí cargamos los cuerpos, en este caso emocionales y mentales. Del plano astral ya vamos descendiendo poco a poco hasta llegar al plano físico, que es un proceso, ¿no? Entonces allí, evidentemente, el alma se va descargando hasta los 7 años, el alma se descarga por completo. Primero hay cuando se inicia, evidentemente, la fecundación, allí hay una primera descarga, una pequeña descarga del alma en la primera fecundación, y luego pues el alma se va descargando, ¿no? como un software con todo el material de todo lo que lleva consigo, porque no se pierde nada. Lo curioso de todo esto es que todas las encarnaciones quedan almacenadas y registradas con información. Es decir, es muy potente todo eso, porque al final el cuerpo que nosotros tenemos a día de hoy también, de alguna manera, guarda mucha relación con todo lo que hemos vivido en encarnaciones anteriores. Por eso hablamos de las señales de los niños que aparecen con pecas aquí o heridas en no sé dónde, que no se sabe. Este es uno de los campos que a veces la ciencia no comprende, ¿no? Como puede ser que... Y pues en esos estudios de reencarnación se observaba pues que esas malformaciones tenían que ver con vidas anteriores. Entonces, hay una continuidad en la información, tanto en el cuerpo físico, en el ámbito mental y emocional, como en la parte espiritual. Heridas del alma que venimos arrastrando también, de alguna manera, tienen la carga y la información para la presente existente. Entonces es allí donde planificamos, vamos descendiendo, cogemos cuerpo físico, y ahí entra el proceso de la vida intrauterina, que es un mundo impresionante. Es un mundo donde exploramos mucho, desde el análisis de la conciencia y hipnosis, porque hay mucho trauma en la vida intrauterina. Muchísimo. Por excelencia, el proceso de nacimiento es muy traumático. Es el primer contacto de dolor que tiene el alma cuando empieza, antes de encarnar, literalmente. Hay almas que no quieren nacer, hay almas que vienen acompañadas con otra alma y una de ellas abandona y la deja en solitario. Eso en vida le llamamos el síndrome del gemelo solitario. Personas que sienten que les falta algo en la vida, sienten la necesidad de comprar siempre dos cosas y no entienden el por qué. Y eso tiene que ver porque hay un momento dentro del vientre de mamá que allí habían 2 almas. A lo mejor no, solo fue en el primer mes de vida, y una de ellas acaba desencarnando y deja a la otra alma en soledad. Y ahí se crea un sentimiento de apego muy fuerte, un sentimiento de... Y eso forma parte también de pactos de almas que se crean. La vida intrauterina lleva consigo mucha carga también, depende cómo mamá y papá hayan vivido el proceso.
estamos estudiando yo principalmente pues las cargas de estrés y ansiedad adquiridas por parte de las personas en edad adulta. Estamos viendo que hay una relación directa con la gestación en ese proceso, en esa vida intrauterina, de los procesos que tuvo mamá, cómo vivió ese embarazo. Y observamos que gran parte de los procesos de ansiedad que vivimos en edad adulta corresponden a procesos adquiridos por parte de mamá en su proceso en el embarazo. Si mamá tenía estrés en ese momento, si mamá siguió trabajando hasta el último momento, si mamá quizás no recibió la ayuda de papá, toda esa información nosotros la captamos en tiempo real y, por supuesto, la hacemos nuestra. ¿Y qué desemboca eso normalmente? Eso desemboca en que la persona, cuando es consciente de que esa ansiedad no es suya, sino que la ha adquirido de mamá, esa toma de conciencia es brutal. ¿No? Que ve en edad adulta, en el hijo, claro. Y eso como todo, los miedos que tenía mamá. Todos se traspasan. O a veces cuando hablamos le pedimos a ese bebé que vaya al momento más terrible dentro del momento más del embarazo, hay situaciones donde te relatan papá está pegando a mamá y yo estoy sintiendo el dolor. Claro, se registra todo. Si nosotros en un estado, en el vientre materno estamos expandidos. Estamos en un estado de éxtasis, estamos cobijados, una temperatura... Bueno, de hecho, ¿no? También todo el tema de lo que alimentos sí, que alimentos no se mira si fumar, si no fuma, tal, todo eso impacta directamente. Ya no solo siento yo, sino es que siento lo que siente mamá, siento lo que siente papá, siento si fui deseado. De hecho, a mí me gusta mucho en esos trabajos decirle a la persona, vas a ir al momento en el que mamá y papá se enteran que mamá está embarazada de ti, para que sientas que realmente fuiste embarazada. Sí, unas personas lo sienten. Llegan a ese momento y ¿cómo lo percibes? Mamá está desbordada. Papá no está del todo feliz o está contento. Y ahora captan todo. Entonces ahí podemos saber si fuiste no deseado y ya llevas una carga energética. Cómo fue tu nacimiento, si viniste con doble vuelta de cordón, si hubo asfixia, si hubo atrapamiento, si venías de nalgas. Todo eso condiciona luego la forma de nacer y de vivir en la vida con la edad adulta. Que igualmente cabe recordar que si esa alma ha entrado allí, ¿no? Se ha entendido bien, ha sido una elección personal, para un proceso va a tener luego su proceso. Claro, esa determinación de lo que consideró que eso sería lo más adecuado, evidentemente luego lo va a tener que trabajar en su vida presente. Todo el libre albedrío, el qué, a cómo. Efectivamente, pero toda esa huella energética la va a tener. Que van a ser sus heridas, que son las que van a trabajar. A lo mejor ese niño cuando nace, a los 2 días, es abandonado por parte de mamá, porque eso estaba pactado y tiene que transitar su vida con una herida de abandono muy clara, una herida de rechazo, vete a saber. Sergio, para ir terminando, me queda solo una duda y después hacemos una dinámica que hacemos aquí en el podcast muy chula, ¿vale? Ahora te la contaré, pero me surge una pregunta, no sé si es posible abordarla. Intentamos. Entiendo que todo este tema, al final, lo que busca el alma es seguir desarrollándose, ¿no? Es seguir creciendo, es seguir curando heridas del alma, es seguir aumentando, ¿no? Su nivel de conciencia. Ahora, yo lo miro desde fuera y me parece como un entramado, como de hostia, qué historia, ¿no? En plan, de aquí, aquí, y digo, guay, el ciclo se abre, el ciclo se cierra, vuelves, pero... Y mi pregunta es, ¿cómo se ha hecho eso? Tipo, ¿quién opera eso? ¿Quién gestiona? ¿De dónde es así ya? ¿Hay alguna respuesta allí? ¿Hay algún indicio? ¿Hay algún campo de estudio que se esté haciendo sobre ese tema? Porque, claro, me parece una cosa como incluso si se hubiese creado, pero ¿cómo se ha pensado de esa cosa? Bueno, los que percibimos esta majestuosidad de la vida, ¿no? Más allá de las creencias, y vemos esta obra de arte llamada vida, Claro, esta perfección, percibimos que hay una energía, llámale Dios, yo le llamo vida, llámale universo, perfección, pues hay una inteligencia suprema de la que nosotros formamos parte, no estamos exentos de ella, sino somos parte de ella y estamos llamados a volver al Padre, volver a eso, que no tiene nombre, pero a la vez lo contiene todo, ¿no? Cuando observas esos procesos en el mundo espiritual, solo puedes ver belleza y perfección. Belleza y perfección, aunque luego aquí en la tierra haya dolor y haya justicia y haya todo lo que vemos. Por supuesto, no quita
que la Tierra sea un baile de, en fin, de felicidad máxima. No, aquí hay dolor y hay placer y hay opuestos y hay frío y hay calor. Y hay cosas que duelen y otras cosas que nos gustan. Este es el juego de la Tierra. Pero lo que sostiene todo esto es un principio de inteligencia, de máxima perfección, que es lo que da sentido y lo que sostiene todo esto. Y ahí podemos hablar de un creador, de Dios, de una energía inteligente, que cada uno le ponga lo que le quiera poner. Y que nosotros somos parte de eso también. Si no, no podríamos experimentar todo esto. Y esto no tendría sentido. O sea, yo a veces pienso, ¿no? Y me pongo en la parte más todavía más, ¿cómo te diría?, más cuestionable de todo y digo, yo miro mi vida, miro la existencia, miro los árboles, miro el mundo animal. O sea, ¿cómo voy a pensar que todo eso no tiene un orden, no tiene un sentido? O es un universo, ¿no? Donde la ciencia nos dice que no solo hay uno, sino que hay infinitos y que todos se mueven a un ritmo y que todo se mueve a una estructura, que hay momentos de expansión, de contracción. O sea, tiene y hay algo que lo sostiene, un principio de inteligencia supremo. Y esa es mi forma de percibirlo. Y esa es la forma en la que tarde o temprano seguramente podremos darle un toque más científico, si lo podemos. De hecho, la ciencia anda detrás, que si el Big Bang, que si empiezan a darse cuenta de que, bueno, lo que hace unos años solo era nuestro sistema solar, pues ahora ya es que no hay universo, es que hay omnimultiversos, es que hay vida infinita. ¿Cómo se sostiene eso si no hay una inteligencia? Sabemos a día de hoy que hay otras formas de vida también. Los que ya hace años que tenemos la mente muy abierta, no nos resulta nada nuevo, ¿no? Que la NASA haya descatalogado no sé cuántos fenómenos ovni, otras razas. Si es que tú eso lo ves y dices, claro que existe. Yo he visto en sesiones de trabajos de hipnosis donde la persona relata experiencias con otras razas. Wow. Donde te dice, tengo en la parte izquierda del hombro un implante energético, y la persona no tiene ni idea de lo que está diciendo, y en un estado expandido te dice, me han puesto un implante. Están experimentando conmigo. Eso, bueno, puedo creer o no puedo creer, pero yo tengo que escuchar a esa persona. Y no es una persona que tenga un brote psicótico. Está experimentando y te está diciendo una experiencia con otras entidades donde les ve un cuerpo, donde ve... Bueno, pues sabemos que esas razas existen, ¿no? Tenemos ya mucha documentación, se han abierto muchas líneas, ¿no? Poco a poco, pero esto es archiconocido. No podemos pensar que somos los únicos que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, cuando incluyes todo esto y te abres a la posibilidad, aparece esa gran pregunta, ¿quién sostiene este principio de inteligencia tan grande? Y yo me quedo con eso, con la vida. Eso para mí es la vida, que se expresa, que se necesita experimentar a sí misma a través de nosotros, a través de una planta, a través de ti, a través de mí, a través de nosotros. Es la vida, la inteligencia que se necesita expresar a través de la forma. Y eso es lo que da sentido. Súper. Buenísimo. No sé si has respondido. Sí, era fantástico. Muchas gracias. ¿Hacemos la última? Sí. Ok. Bueno, aquí en el podcast tenemos una tradición que es el invitado, en este caso tú, respondes una pregunta del anterior invitado y tú dejarás una pregunta para el siguiente. Maravilloso. Hay una pregunta para ti. ¿Respondes la pregunta? Sí, aparte me gusta mucho porque creo que viene muy a relación, que un poquito siento contestada, pero... Y la pregunta que te dejaron es, ¿cuál es el propósito de tu vida? El mío particular. Sí. Pues sumar y acompañar a las almas en su camino. Súper. Me gusta mucho porque es un tema que hemos empezado tocando en el inicio. Y curioso. Sí, cuando le he leído ahora, que estaba aquí mirando un momento, he dicho a ver cuál era. Y digo, hostia, buena. Genial, lo cambia. Súper. Pues mira, que vayan al principio del podcast. Rebobinen. Exacto. ¿Y qué pregunta dejarías tú para el próximo, sin saber quién es? Pues fíjate, voy a recuperar ese elemento estoico de Marco Aurelio que decía, ¿no? ¿Qué es lo que harías si fuera el último día de tu vida? Wow. ¿La apuntas? Sí. Buena pregunta, es el momento estoico, ¿no? De decir, ¿Qué es lo que harías si fuese el último momento de tu vida? el último día de tu vida, el último día de tus últimos instantes de tu vida.
¿qué es lo que harías? ¿A qué te dedicarías? Muy bien, pues nada, lo haremos a la próxima persona. Lo haremos esta tarde. Pero las horas se haces. Bueno, pues Mira, Súper, Sergio. Ya. ¿Hay algo que se nos haya escapado que quieras tocar o añadir en el último minuto? yo estoy feliz aquí con vosotros y bueno, hemos tocado muchas cosas. Creo que se han tocado muchas cosas que espero que evidentemente puedan ser productivas. Mi propósito no es convencer a nadie, y mucho menos. Lo que sí que intento es que las personas cultiven su propio discernimiento y se abran a la oportunidad de experimentar y que puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Porque al final todo esto, pues, lo tenemos que filtrar de alguna forma, pero abrirnos a otras posibilidades que quizás nos puedan ayudar a vivir de una forma más plena, más serena, más equilibrada y a poder, bueno, pues no entrar tanto en ese sufrimiento que todos y cada uno conocemos. Eso para mí es fundamental, más allá de la creencia, ir a la experiencia, a no conformarse, a no comerse el relato de lo que nos han dicho, de lo que tiene que ser, bueno, ponerlo en duda, ¿no? Que trabaje la mente superior y que trabaje el corazón a ese nivel, ¿no? A nuestro sentir, a nuestra intuición, y a partir de ahí hacer camino. Súper. buenísimo. Sería mi reflexión final. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo también te agradezco el que hayas venido y hayas compartido tu conocimiento. Serán preguntas que yo me he hecho muchas veces, ¿no? Tipo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y me ha encantado mucho todo lo que nos has compartido. Pero bueno, pues me alegro que le ha podido sumar un poquito o aportar alguna cosa de valor al podcast. Y enhorabuena por el proyecto. Súper, muchas gracias. Gracias. Dejamos aquí una pregunta para todos los oyentes, que si puede ser es, ¿qué es lo que más les ha gustado del podcast? ¿No? Que pueden poner en comentarios. A mí me gusta mucho leer todos los comentarios que hacen, tipo, hostia, me quedo con esta reflexión, me quedo con esta nueva perspectiva de mirar las cosas, o yo también me he preguntado esta pregunta y ahora he podido confrontar y ver que a lo mejor no era el único que pensaba así y le he dado más sustento, ¿no? O argumento a la cosa. Y recordar, por favor, también suscribiros al canal, que el 90% de personas que ven el podcast no están suscritas y a mí eso me da mucha lástima. Entonces, suscríbete, que es totalmente gratuito y así podemos seguir adelante también con este proyecto y nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias de corazón.